Saludos, mis queridos amigos del canal El Ecuañol. Ya que está tan de moda el tema del fraude, como saben, en Ecuador la candidata Luisa González no ha reconocido el triunfo de Daniel Noboa. El Partido de la Revolución Ciudadana está alegando que hubo fraude, están recabando las pruebas. Más allá del hecho en sí, vamos a hablar un poco hoy del trasfondo, porque esto de la denuncia de fraude no es nada nuevo ni en Ecuador ni en la región. Y no vamos a hacer un recuento histórico de cuántas veces se ha hablado de fraude, sino vamos a centrarnos en las consecuencias políticas de la denuncia del fraude. Porque muchas veces estos episodios de denuncia de fraude, insisto, sea verdad, sea mentira, se llegue a demostrar, no se llegue a demostrar, esto tiene consecuencias políticas, esto tiene una afectación a la imagen, incluso de los actores mismos que denuncian fraude. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy breve y vamos a hablar de cinco personajes políticos, ojo, que en este caso se quemaron, descendió la aprobación de su imagen después de denunciar fraude durante semanas, meses, etc. El primero, Andrés Manuel López Obrador en México. Sí, si bien luego fue presidente y ganó las elecciones, AMLO en las elecciones de 2006 y 2012 denunció fraude contra Felipe Calderón en 2006 y Peña Nieto en 2012. La del 2006 fue más polémica, si cabe, porque ahí solo perdió por 0,58 puntos la elección, y es cierto que hubo irregularidades. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que AMLO tomó una actitud muy, vamos a decirlo así, muy transgredora, muy invasiva, muy radical si quieren. Entonces incluso paralizó calles, cortó el Paseo Reforma en México, se autoproclamó presidente legítimo y estuvo durante un buen tiempo, ¿no? Con esta narrativa. Entonces lo que sucedió es que, y se vio en encuestas, ¿no?, que la imagen de AMLO y la confianza en la democracia y en las instituciones en México descendió y le pasó factura. Es cierto que luego ganó las elecciones en 2018, es decir, esta erosión de la imagen no es algo definitivo, pero en esos momentos sí tiene consecuencias. 2. Keiko Fujimori en Perú, año 2021, cuando perdió las elecciones ante Pedro Castillo por un margen estrecho. Lo mismo, ella digamos que libró una batalla por denunciar fraude, por no reconocer las elecciones, aunque la observación de la OEA, de la Unión Europea, no respaldaba estas acusaciones, y ni siquiera el Wilson Center también, que estuvo ahí. Entonces, esto se quedó en un pataleo de fraudismo, que lo llamaron algunos por ahí, que dañó su credibilidad, ¿vale? Es decir, luego se mostró que esta polarización redujo el apoyo en sectores más moderados, ¿de acuerdo? 3. Guatemala, Sandra Torres, año 2023. Bueno, ella, Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, perdió la segunda vuelta frente a Bernardo Arévalo. Y ella, de nuevo, presentó una denuncia de fraude, ¿no? Pero, de nuevo, no hubo pruebas sólidas y más bien lo que se percibió ahí fue como un intento de la élite política guatemalteca para deslegitimar, ¿vale?, el triunfo del señor Bernardo Arévalo. Después hubo protestas y otra serie de cosas. Sandra Torres, quien ya cargaba con una imagen asociada al establishment corrupto, pues vio disminuir su popularidad entre los votantes, sobre todo, que apoyaban el cambio, ¿sí? 4. Honduras, Nasri Asfura, año 2021. Candidato del Partido Nacional, perdió frente a Xiomara Castro. Tras los comicios, él y su partido insinuaron irregularidades, pero no presentaron denuncias formales de fraude. Entonces, como ya había una alta desconfianza hacia el Partido Nacional, por casos previos de manipulación electoral, inclusive, como el año 2017 con Juan Orlando Hernández, esto generó rechazo entre los votantes que sobre todo buscaban un cambio político, ¿sí? Entonces, también se debilitó la imagen de este señor por deslegitimar un proceso ampliamente considerado como transparente. Y 5. Jair Bolsonaro, Brasil, año 2022. Esto es más o menos reciente, yo creo que todo el mundo más o menos lo ubica.
cuando Bolsonaro cuestionó la integridad del sistema de votación electrónica, ¿verdad?, en las elecciones de 2022, cuando perdió frente a Lula, pero de nuevo, no presentó pruebas de fraude, sus denuncias alimentaron protestas, hubo movilizaciones masivas incluso, ¿no? Bolsonaro tiene una base amplia de respaldos, ¿verdad? Pero esto empezó a verse ya incluso como una amenaza a la democracia, ¿sí? Entonces, de nuevo, por ejemplo, el Wilson Center, ante estas acusaciones, pues demostró cómo esto erosionó la confianza de la sociedad en el sistema electoral y le hizo perder apoyo significativo a Bolsonaro fuera de la base más radical bolsonarista, ¿sí? Bueno, entonces, amigos y amigas, les he dado 5 ejemplos de casos recientes, más o menos en la región latinoamericana, de 5 líderes políticos que, al momento de denunciar fraude y no poder sostenerlo, las consecuencias políticas fueron la erosión de su imagen y credibilidad. Esto no fue definitivo, lo hemos visto en el caso de López Obrador, ¿vale? Y ojo, esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que categóricamente yo estoy diciendo que no hubo fraude en ninguna de esas situaciones. Pero repito, los fraudes se demuestran o no son fraudes. No hay otra forma, ¿de acuerdo? Ahora, para terminar este vídeo, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Porque hay algunos líderes que apuestan por esta narrativa y sostener la denuncia de fraude y por qué esto erosiona su popularidad. Bueno, lo primero, la falta de evidencia, ¿vale? Es decir, si tú denuncias fraude y no lo demuestras, ¿vale? Más allá que estemos en la época de la posverdad, donde todo es relativo y bla, 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 si tú no demuestras, si tú no muestras una evidencia más o menos sólida, al final vas a perder credibilidad, o sea, va a sonar esto a oportunismo político, ¿vale? 2, otro factor es que esto provoca polarización, es decir, tanto los perdedores de las elecciones como su base, que creen la narrativa de que hay fraude, empiezan a enojarse, a molestarse, a frustrarse y a percibir el mundo como los buenos y los malos, los que fueron engañados y los malvados que les engañaron. Es decir, esto polariza la sociedad y lo que hace es que los denunciantes del fraude empiezan a caer en una especie de, casi de, ¿cómo les digo?, de paranoia donde todos son o los buenos o todos están en complicidad con el fraude. Hoy lo hemos visto en Ecuador, como por ejemplo Correa está peleándose con un periodista como Fabricio Vela por este tema. Entonces esto te encierra más en tu base, te refugia en tu base y polariza la sociedad y hace que sea más difícil que enganches con el resto de la sociedad. 3. El tercer factor, esto provoca erosión de la confianza pública. Hay estudios, ¿no?, como Latinobarómetro, Barómetro de las Américas, donde se ve que después de estos episodios la confianza en los procesos electorales disminuye. De hecho, tenía yo ahí una cifra. Fíjense, la confianza en las elecciones en América Latina cayó del 47% en 2006 a 31% en 2020. Ahora, ¿que esto es culpa de los políticos que denuncian fraude? No necesariamente. Es verdad que hay un trasfondo de falta de confianza institucional, falta de transparencia, falta de instituciones fuertes. Es decir, esto no es solo, podría parecer que es solo un capricho de los políticos, pero no es así, ¿vale? Hay un trasfondo, hay una debilidad institucional que provoca esto también, ¿de acuerdo? Pero sea por una razón o por otra, lo que hacen estas narrativas del fraude es instalar mayor erosión en la confianza pública en las instituciones. Y esto al final se nota en un ambiente enrarecido, en un ambiente que ve más conflicto, ve menos confianza hacia lo público. Repito, no digo que sea su culpa necesariamente, pero esto provoca descenso en su popularidad, ¿vale? Y en definitiva, amigos, lamentablemente si hay una práctica del fraudismo que se ha instalado en la región, ¿vale?, donde hay estrategias deliberadas, ¿vale?, de ciertos políticos por no reconocer los procesos electorales, así hayan sido transparentes, así no haya evidencia sólida de fraude, ¿vale? Repito, no quiero encasillar a todos, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero es cierto que sí hay estrategias donde ya de antemano, ¿no?, se planifica ya que no se va a reconocer el resultado, y esto es lo que hace ver a veces en la sociedad como
hay cierto oportunismo político, ¿no? Esto es politiquería y esto incluso provoca crisis políticas y crisis de la democracia jodidas, ¿vale? Entonces, queridos amigos, repito, cada país, cada proceso electoral tiene su contexto, habrá veces que hay más irregularidades, otras veces menos, habrá veces que tal vez ha habido fraude y no lo sabemos, habrá veces que se haya podido demostrar, aunque las menos veces, pero a lo que voy. Cuando un actor político se mete en esta narrativa y denuncia el fraude, hay consecuencias políticas, ¿vale? Y si no se logra demostrar bien, si hay una polarización en la sociedad y si no deriva en algo, ¿no? En algo beneficioso, tangible para la sociedad, a veces las consecuencias son la erosión de la credibilidad y la imagen pública de estos candidatos. ¿Será esto lo que le sucederá a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa y Luisa González? No lo sé, todavía es pronto, pero repito, hay una vía institucional, hay un cauce para presentar las pruebas. Esperemos que las prueben y después hablamos. Dale like, comparte si te ha gustado este vídeo para llegar a más gente y suscríbete al canal El Ecuañol. Activa la campanita. Gracias.